Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la segunda parte de la jornada 7 de la Liga F, una jornada 7 que se abrió en el día de ayer domingo con este interesantísimo Atlético de Madrid-Barça que se decidió por 0-6 para el conjunto azulgrana, que hizo un partido realmente brillante. Empezó ya marcando el minuto 2 y dominó a partir de ahí completamente un partido que además, bueno, pues se vio una grandísima versión del equipo azulgrana con el que da un golpe definitivo, no sé si en la liga, pero sí muy importante, y ante un Atlético de Madrid que caja la primera derrota de la temporada, y que ayer, pues la verdad es que no estuvo a su mejor nivel, pero es que no tuvo opción ante un Barça que arrolló, pasó por encima del equipo rojo y blanco y que ha cerrado una semana absolutamente espectacular, con el 7-1 ante Bayern de Múnich en la Champions y este 0-6 en Liga, que bueno, luego comentaremos también la mala noticia de este partido, pero aún así el encuentro del Barça ayer fue realmente impresionante. Totalmente, o sea, se pusieron por delante ya en el minuto 2 y eso yo creo que cambió todo el planteamiento, pues tanto de unos como de otros, creo yo, ¿no? En el sentido de que el Atlético de Madrid, Víctor apostó por una línea de 5 con Senia también dentro de esa defensa. Yo creo que eso para intentar mantener lo máximo posible ese empate a cero, pero es que en cuestión de 2 minutos, Esmeralda aprovechó un error y acabó adelantando al Barça, que yo creo que eso fue un punto de inflexión durante todo el partido, o sea, de cara a cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Y en la primera parte sí que pareció un poco que el Atlético de Madrid aguantaba un poco el chaparrón, pero durante la segunda ya sí que fue dominio mucho más claro del Barça y un Atlético que bueno, encaja su primera derrota, pero bueno, es contra el Barça, entonces dentro de lo que cabe es lo que se podía llegar a esperar, ¿no? O sea, si tienes que perder con alguien que sea contra el Barça, lo malo es eso, que es tu rival, en este sentido, uno de tus rivales directos, que de cara a la liga, pues sí que parece decantarla bastante para el conjunto culé. Sobre todo es la sensación, yo creo, lo que más pude doler en el día de ayer, esa sensación de ser tan inferiores al Barça, que es verdad que luego tomas esa jugada de Gio que pudo cambiar el partido, pero al final en todo el partido se les vio muy por debajo del nivel de sus rivales y es lo que yo creo que les puede doler más. El 11 con el que salieron en el día de ayer, con Lola Gallardo en portería, defensa con 5 centrales, Laurel Leal, Silvia Lloris y Senia Pérez, carril izquierdo para Andrea Medina, carril derecho para Alexia Fernández, centro del campo Gaby García, Boe Risa con Fiamma y arriba doble punta para Luani y para Gio Garbellini. La idea es de 5-3-2, es verdad que Senia estuvo una parte del partido jugando más adelantada, sobre todo a partir del minuto 30 y algo creo que empezó a jugar un poquito más de pivote más que de central, pero bueno, al final la idea evidentemente es la defensa bien poblada, un centro del campo también fuerte y arriba dos jugadoras rápidas para pillar el contraataque, que hubo ocasiones para ello, pero no hubo fortuna para acabarlas en gol. Totalmente, o sea, la idea no era mala, desde luego, en ese sentido. Lo que pasa es que el Barça, incluso le pongas 5 o 6 defensas, ha demostrado perfectamente pues, que sabe generar ocasiones en cuestión de una baldosa. Lo han demostrado en el cuarto gol, en el quinto también con la asistencia de Alexia. Entonces, hay veces que por mucho muro que le pongas ahí, son capaces de generar ocasiones. Y después, en cuanto al ataque, pues es cierto que lo que comentábamos un poco también en la previa, ¿no? Que el Atleti le podía hacer daño al Barça en esas contras rápidas buscando la espalda con Gio y con Luani, que son dos jugadoras muy rápidas y también habilidosas en cuanto a regate. Y que bueno, tuvieron, sobre todo Gio tuvo una muy clara que pudo también haber cambiado un poco la dinámica del partido, pues justo después del primer gol, pero no pudo ser así. Después también destacar un poco el partido de las dos laterales, tanto de Medina como de Sí, Alexia, que yo ahora lo creo que están siendo comentamos. también muy importantes las dos para Víctor. Sí, esto por parte del Atlético de Madrid y por parte del Barça, en portería con Cata Coil, defensa con Mappillon y Nene Paredes, carril derecho para Ona Badge, izquierdo para Smith Bruce, en el centro del campo APA, Alexia, Patria, Jarro y Aitana, y arriba, en banda izquierda Claudia Pina, derecha para Graham Hansen y en punta Eva Payor. El 11 del Barça en este momento de gala, si hubiera un partido como el que fue ayer, una grandísima rivalidad, un rival muy fuerte, pues el mejor 11 posible es este, que es el que jugó ayer. Sí, o sea, sin cambios creo que de cara a la Champions creo que tampoco, solamente puede ser Pina,
por esa sobrecarga que tuvo, pero ya está. O sea, por lo demás, sí, el once de gala estamos viendo pues que en defensa quizás parece que la pareja de centrales titulares Mapi e Irene Paredes para partidos así más importantes, pero no sé si a lo mejor incluso puede ser que la Elisandri saliese después por molestias o algo, o sea, no sé exactamente, cuando jugó muy bien, pero sí que tenía un vendaje en el muslo, entonces a lo mejor eso también podría ser un poco de precaución, pero bueno, contra el Bayern también se vio esta pareja de centrales, entonces entiendo que esta será la titular. El centro del campo está claro que APA son dueñas y señoras de él y después en ataque, pues es que Pina, Payor y Graham hasta ahora esperemos que puedan seguir siéndolo y eso sería buena señal, pero hasta ahora eran las tres de ataque que yo creo que más gustan a Pérez Romeo en estas ocasiones. También las que más han funcionado en lo que va de temporada y yo creo que también, evidentemente, pues las que hubiera querido tener toda la temporada, pero parece que Payor al menos no va a estar demasiado. Luego comentamos un poco su lesión y cómo se produce, pero tiene mala pinta. El partido comenzó pues para el Barça de la mejor manera posible, porque ya en el minuto 2 ese arreón que siempre hacen, inicial desde el principio, intentando marcar el primer gol pronto, les dio premio porque un balón suelto en el área lo aprovechó Smith Bruce para marcar el primer gol del partido, en un balón con la pierna derecha que se marchó fuera de los alcances de Lola Gallardo. Y con ese tanto, pues evidentemente el partido dio un giro radical porque el encuentro para el Atlético de Madrid era de mantener el 0-0 lo máximo posible, defender fuerte, no cometer errores, pero falta de contundencia en defensa, error defensivo y marca el Barça el primero tras un pase de Caroline Graham Hansen. Es verdad que el partido luego pudo dar otro giro más porque en una contra perfecta del equipo rojiblanco se plantó sola delante de la portera Cata Cole, el Gio Garbellini. Una acción que no pudo ir fuera de juego, aunque no hubiera FVs en ese momento, que hay que comentar que no comenzó a funcionar hasta el minuto 20 y algo de la primera parte. Pero en esa acción no había ningún tipo de fuera de juego porque arranca desde campo propio la brasileña, se planta dentro del área y en la definición pues falla. No es la primera vez que falla este tipo de ocasiones la jugadora del Atlético de Madrid, pero en esta ocasión pues ante el Barça, lo comentábamos en la previa, era defender fuerte, no cometer errores y las que tengas aprovecharlas. Aquí no lo hicieron, falló en el mano a mano Gio Gabellini y fue la oportunidad más clara en todo el partido para las rojiblancas porque a partir de ahí el Barça, es verdad que no es que tuviera ocasiones clarísimas de gol, porque sí que tuvo alguna intentona de Claudia Pina que se marchó fuera, un remate de Alexia que se marchó fuera, un par de acciones también en la derecha de Graham Hansen. Sí que hubo un tramo de partido a partir de ese fallo de Gio que el Barça dominó, pero quizá le faltó generar algo más de peligro, pero evidentemente el control era claramente azulgrana, más con un Atlético de Madrid que poco a poco parecía que se encontraba mejor hasta que llegó el segundo gol de Patrick Jarro, una acción muy buena del Barça y el golpeo de la mallorquina que ya sí que decantó completamente el partido. Sí, sí, o sea, el Atlético de Madrid, más allá de esa ocasión de Gio, tampoco tuvo grandes ocasiones durante la primera parte. Es cierto que en la definición no está especialmente inspirada Gio. Cata también aguanta bastante bien en ese mano a mano y sí que podría haber sido un gol pues, que cambiase toda la dinámica del partido porque en el minuto, no sé exactamente, pero 5. fue muy pronto, el 5. O sea, es que te acaban de marcar, era la respuesta perfecta para un Atlético de Madrid, que yo creo que anímicamente eso, el decir, vale, tú me das un golpe, yo te lo devuelvo, hubiese sido muy positivo, pero en ese momento no estuvo fina a la hora de definir Gio. Y sí que es cierto pues que lo que comentabas, ese 1-0 se mantuvo mucho, el Atlético de Madrid supo aguantarlo, pero yo creo que fue casi más por errores del Barça a la hora de acabar definiendo, o sea, porque generaban muchísimo, pero no terminaban de generar de cara a portería, o sea, entre los tres palos. Pero bueno, o sea, el Barça al final lo vimos, creo que fue contra el Español, 35 tiros o algo así, Mm. y al final, pues quieras que no, el balón acaba entrando y así fue de nuevo en el 41 con Patrick Pijarro, que es que además creo que fue con la zurda, Sí. entre un montón de jugadoras que es que y el balón se coló entre muchísimas piernas y pegadita al palo, muy muy difícil para Lola Gallardo y es que el Barça es eso, o sea, muchas veces por mucho que pobres la defensa, encuentran huecos o incluso un disparo que encuentra también esa posibilidad y tiene lanzadoras muy buenas.
No, evidentemente tienen una plantilla y sobre todo futbolistas de un talento tremendo y lo, también lo comentaba luego Víctor Martín, que ya no es solo que defiendas en bloque bajo y que creas que el Barça por ahí no va a pasar, sino que encuentran soluciones, que encuentran forma de salir y luego también pues tienen el golpeo de balón. Pero es verdad que ayer el Barça, la primera parte, también lo comentaba Pera Romeo en rueda de prensa, que no estuvieron tan finas como en otros partidos. Ayer verá que tuvieron en la primera parte 16 tiros, de los cuales solo 4 a portería, 2 de ellos goles, pero sobre todo se le veía que el control del partido lo tenían completamente. Fue un partido un poco también similar al partido de Eibar hace una semana, un partido que el Barça quizá la primera parte no arrasó, no fue como contra Bayern de Múnich y otros partidos que ha salido el Barça en tromba. En la primera parte ya ha conseguido marcar varios goles, pero sí fue un control de partido completo, un partido de posesión, de desgaste también, de también lo que le hacía falta. No era un partido de ida y vuelta, sino un partido de tener el control completamente, de que el Atlético de Madrid no pueda salir de su propio campo. Y ahí es muy complicado para el de Víctor Martín, porque al final se basaba todo en estar muy precisas, en estar muy contundentes. Y allá no tuvieron su mejor día en defensa y luego tampoco tuvieron la mejor de las suertes y sobre todo la mejor de las capacidades para sacar el balón jugado como suelen hacer. Hubo varias pérdidas por ahí peligrosas que el Barça no hizo pagar porque no acertó quizá la definición, pero sí que generó varias ocasiones de pérdidas en campo rival. Y bueno, al final, pues ese segundo gol, pues el partido lo acabó de decantar del todo, porque fue entre el descanso, también porque el Atlético de Madrid a partir de ese momento pues notó más el cansancio aún, porque al final haces un esfuerzo en la primera parte para aguantar físicamente al Barça y el Barça te gana 2-0 sin tampoco dar su mejor nivel. Y claro, luego en la segunda parte pues eso te pasa factura porque defensivamente bajan un puntito, físicamente también, porque al final todo el partido corriendo detrás del balón cansa muchísimo. Y también otro factor, que ahora también comentamos, que es el tema de los cambios. Yo creo que Víctor Martín tuvo que hacer cambios antes. Creo que dejó que el equipo muriera en la segunda parte, dejó que el equipo acabara sin físico y evidentemente no quiero decir que con los cambios el partido se hubiera igualado, porque no. Ya con el 0-2 yo creo que no se hubiera igualado jamás el partido. Pero sí que tengo la sensación de que dejó que el equipo en la segunda parte acabará muy mal, porque los cambios cuando salieron además funcionaron muy bien. Y yo, o sea, tuvo un cambio que es el de Gio, que yo no entiendo por qué sigue en el partido. Porque físicamente no estaba. Tampoco estaba mentalmente porque tenía la jugada esa en la cabeza. Luego tampoco estaba fino en las definiciones que estaba tomando. Yo creo que en el descanso debería haberla cambiado. Luego también otros aspectos, pues defensivamente he comentado antes el tema de Medina y de Alexia. A mí Alexia no me gustó tanto, Medina sí que creo que fue la mejor del equipo, que creo que hizo un trabajo muy bueno con Graham Hansen, que pese a que en la jugada del primer gol aparece por ahí la Noruega, creo que hizo un grandísimo trabajo con ella, pero al final yo creo que el error fue un poquito eso. También otra cosa que quería comentar del Atlético de Madrid es Boe Risa y Fiamma, evidentemente en este partido muy atrás, pero más atrás Fiamma que Boerris. Eso es lo que más me sorprendió, que Boerris se jugó más adelantada. De hecho, es la jugadora que le da el pase allí en aquella jugada del principio del partido. Y no sé si eso también pudo ser parte del plan o tuvo que ser así por orden de cómo se dio el partido. Sí, o sea, de eso la verdad es que no me llegué a percatar de que Fiamma estaba un pelín más atrasada de Buerrisa, pero viendo un poco cómo llega la jugadora, pues es cierto que es, yo creo que de las más creativas que puede tener, si no la más creativa que puede tener el Atlético de Madrid. Lo demostró contra el San Pölten, que además de ser creativa, tiene llegada y tiene muchísimo gol. Entonces sí que puede ser que le restase un poco al Atlético de Madrid y lo que comentabas de los cambios. O sea, llegaban en el minuto 68 Mm. con un 4-0, bueno, 0-4 ya en tu contra. Sí es cierto que a mi parecer sí que se retrasaron un poquito, o sea, sí que tardaron un poco, pero bueno, al final yo creo que también son decisiones. Víctor decía pues que él estuvo corrigiendo durante todo el partido Ya, y en pero tú cuanto a puedes Gio, o sea, corregir, pero si una jugadora está está reventada, cansada, sí, no sí. puedes hacer más que cambiarla. Sí, o sea, y es que la exigencia del partido era así, además tener en cuenta pues el hecho de que es que la mayoría de estas jugadoras también venían de jugar Mm. la semana pasada, entre semana contra el San Pölten en Champions. Entonces son factores pues a tener en cuenta, que quizás un partido de tantísima intensidad y después de haber jugado entre semana, que tampoco iba a hacer rotaciones desde el principio, lógicamente, o sea, y lo comentábamos, que llevaba tiempo, o sea, Claro.
Tiene todavía que ir no con es todo. momento de hacer esas, claro. Y en cuanto a Gio, o sea, a mí es una jugadora que es que me parece, o sea, no está empezando la temporada de la mejor manera, pero me parece una jugadora que puede ser muy decisiva en momentos puntuales. O sea, puede haber un momento que sea absolutamente brillante y que te decante el partido. Y se vio, pues, por ejemplo, eso, en esa jugada en esa ocasión. Pues te la podía haber metido como no, como que fue lo que acabó pasando. Pero yo creo que también hemos visto muchas ocasiones en las que la brasileña sí que acaba marcando ese gol o acaba haciendo jugadas así más de creatividad, de un poco de desparpajo, sobre todo así brasileño, ¿no? Esa, también con Luani. Y entonces, o sea, es una jugadora que yo creo que siempre es interesante tenerla dentro del campo, a pesar de que no esté tan fina como en este arranque de temporada, que le está costando un poquito más, sobre todo de cara a gol. Pero es que eso, puede tener un momento de brillantez que te cambia un partido. Yo ahí discrepo un poco, porque es verdad que puede tener un momento de brillantez, pero es que depender de eso, yo creo que no te lo puedes permitir. Porque Ya. al final, Mm. en este inicio de temporada lleva un gol y en ese partido puede meter algún gol más porque no acertó la definición. Aquí falla otra. A mí es una jugadora que nunca me ha gustado especialmente. Creo que es una futbolista que es interesante por lo rápida que es, por lo vertical, por lo que te permite, pero falla muchísimo. Y no puedes depender de una futbolista como ella para delantera en un equipo como el Atlético de Madrid porque falla muchísimo. Entonces, bueno, pues es un perfil interesante, pero claro, con todo lo que falla, al final no te interesa una delantera que esté arriba constantemente y que te aporte otras cosas, pero que si luego falla la definición, pues al final es lo que se le pide a las delanteras. Hace un buen trabajo, pero le falta completarlo. En cualquier caso, el Barça en la segunda parte pues no dio opción a nada más. Hizo un cambio además justo del tercer gol, que entró será Jordi por Patrick Harry, un cambio que me sorprendió cuando lo vi, porque al final era muy pronto para hacer el cambio, pero bueno, realmente no tuvo ningún impacto malo en el resultado, porque las jugadas siguientes recuperaron el Barça y combinación de Aitana con Eva Payo, que marcaba en el 0-3 en el 53 de partido, y llegaba después en el 63 el tanto de Alex en una combinación perfecta con Aitana, un inicio de segunda parte absolutamente brillante del Barça, con dos goles en 15 minutos, que daba el partido evidentemente ya por sentenciado, y no sentenció del todo luego también con los últimos dos goles. Es verdad que el Barça en la segunda parte también, fruto de cómo se encontraba el rival, de que ya estaban pues más cansadas, de que ya no era todo tan fácil, de que ya se las veía físicamente pues un poquito más desgastadas, y el Barça saca en la segunda parte pues, a Jordi, a Salma, también a la propia la de Alessandri, a Vicky López. Siempre lo comentamos, el Barça al final tiene un equipo A que es una maravilla, pero saca el equipo A y te saca el equipo B y también tiene jugadores de mucho talento contra un rival ya muy cansado, contra un rival muy desgastado, y que además también con los cambios en la segunda parte del Atlético de Madrid, pues fueron cambios ofensivos, que me parece que están perfectos, porque al final, bueno, pues, ¿qué te va a diferenciar un 0-4 a un 0-6? No. Al final fuiste buscando el gol, tuviste alguna ocasión de Jensen, también tuvo algo de Ana Vitoria. Se vio un equipo un poquito más valiente en la segunda parte con los cambios y no hubo ese gol, pero sí que hubo alguna que otra ocasión que generó, que luego también hay que comentar el tema de que no sé qué parece que, pero contra el Barça muchas veces las jugadoras en el último tercio del campo se nublan, porque este equipo le hemos visto marcar 6 goles al Salpolten, otros cuantos más en Liga, y ayer de repente la de Gio en la primera parte, en la segunda parte Boe Risa tirando al suelo cuando tenía para marcar cómodamente. Al final, bueno, pues no tuvieron el día en la definición, pero eso, al final yo creo que con los cambios fueron más valientes y el Barça aprovechó con más espacio, le hizo mucho más daño, y ahí, pues bueno, pues también el tercer y el cuarto gol. Y luego también por lo negativo del partido, que era la lesión de Papayor, la polaca, que en un choque con la Leal, que aquí hay que decir dos cosas. Lo primero, que es verdad que en la segunda parte del partido pues se pudo embarrar un poquito más, por alguna falta un poquito más peligrosa, por alguna jugada que quizá llegaron a pasar evoluciones jugadas del Atlético de Madrid, pero no me refiero a esta jugada. Esta jugada es una acción normal de fútbol, es una acción de un choque entre las dos y lamentablemente pues con Payor saliendo mal. Aquí no es culpar a Laurel Leal, aquí no es culpar a nadie, porque es una acción de las dos futbolistas que pegan ese balón y que tiene malísima fortuna Payor de lesionarse.
parece serio, parece que se puede haber roto el ligamento cruzado de la rodilla. Evidentemente, pues en ese momento el cabreo es mayoritario por parte de la afición del Barça, entiendo mucha gente cabreada, pero aquí no hay culpa de nadie. Es una acción de fútbol, es una acción que si pasa al revés, porque al final las dos están peleando con la rodilla en un apoyo un poco complicado, pues ayer se lesionó Payor, se puede haber lesionado Laurel Leal, se puede haber lesionado en otras acciones otras jugadoras, y aquí no hay nada que echar la culpa, simplemente pues lamentar la grave lesión y esto es mala suerte, no se puede decir nada más, no es tampoco mala calificación ni nada porque el partido es justo iba a ser cambiada después, pero tiene esa mala fortuna de que se lesiona y bueno, pues tiene muy malísima sensación y ya digo, es que esto es mala suerte, no se puede hacer nada para evitarlo porque es que es un choque de las dos jugadoras, no hay falta siquiera, no pita penalti la colegiada, es un choque entre las dos, sale mal parada la polaca. Sí, sí, el fútbol es así, o sea, es un deporte de contacto y aquí pues hubo contacto, pero no contacto porque Lauren fuese a por ellas, obviamente pues estaban chocando, pero ya está, porque es normal, no fue una entrada, no fue nada que Lauren fuese a hacer daño, ni muchísimo menos, o sea, las dos estaban disputando en carrera, disputando un balón, creo recordar, Hmm. y bueno, pues Eva Payos pues acaba quedándose un poco clavada, Lauren parece que se cae un poquito y la pierna de Eva pues se queda muy clavada ahí y ahí ya sí que hace el giro que puede ser lo más alarmante de todo, sobre todo también pues viendo su reacción. Entonces esperemos que todas las alarmas sean falsas, pero uf, ahora mismo no tiene la mejor pinta también por todo un poco en general, el movimiento que fue, la reacción suya, la reacción inmediata tanto de cuerpos médicos, del banquillo, que yo no sé si ella iba a ser el cambio o no, porque justamente estaba preparada para salir Kika y el Es que caso es que estaban fue Kika, justo a tiempo. Salma y alguna de ellas iba a ser ella seguro. Pero bueno, al final, en cualquier Salma estaba caso... ya de antes, ¿eh? O sea, solamente le quedaba un cambio al Barça que era el de Ah, sí, Kika. cierto, cierto, sí. Sí, Entonces, pero o bueno, sea, yo ya no se sé había si cambiado el, a Graham y a Pinas, que solo queda Valla en la delantera. bueno, quitar a Alexia y poner a Kika. No Pero sé. bueno, fuese lo que fuese, el Barça justo ahí pues tuvo, a ver, suerte no, porque obviamente No. suerte no es, pero que tuvo por lo menos el momento de decir, bueno, pues podemos meter a hacer este cambio justo ahora, porque ya va a pasar un poco después y todavía es peor, todavía sí puede ser, sí, se puede empeorar la Sí, a situación, ver, ¿no? bueno, a ver. Pero Yo creo que en este momento ya con el resultado 0-4 ya te da igual lo que sea, porque al final es una futbolista muy importante. Aún no se sabe la gravedad de la lesión, pero según Sport 3 pintaba al ligamento cruzado anterior y bueno, ya sabemos la duración de esa lesión toda la temporada y evidentemente pues perder a Payo para el Barça esa temporada con la plantilla corta que tienen, pues es prácticamente definitivo. No es decisivísimo, no es imposible que el Barça pueda ganar algo con Payo lesionada, pero evidentemente aspirar a todo con ella lesionada, pues es muy difícil porque no tienes otra delantera en la plantilla. Puede jugar Aisalma, puede jugar Pina, puede jugar Kika, pero no son delanteras. Son parches que te pueden funcionar, pero no son soluciones definitivas y obviamente pues eso el Barça lo va a notar muchísimo porque es una futbolista que aporta muchos goles y sobre todo lo que te genera también en espacio, con lo que atrae a las defensoras, lo bien que lee el juego. Es una baja muy, muy, muy importante y evidentemente el Barça, pues reemplazarla es muy difícil porque puedes fichar, pero una Payor no la encuentras en este momento. Y obviamente, pues el Barça va a tener que lidiar con esta grandísima contratiempo y le va a tocar, bueno, pues sufrir muchísimo más de lo que ya lo estaba haciendo porque evidentemente es una baja que es muy, muy complicada de gestionar. Pero bueno, al final, pues esto es lo que tiene el fútbol, insisto, en esta acción no hay mala suerte, sí que hay otras acciones que, bueno, pues Seña Pérez, por ejemplo, hubo entrada a Sara Jordi que creo que pudo sobrar, luego también hubo otra posterior de Alexia sobre, creo que era Salma. Al final sí que es verdad que el Atlético de Madrid, bueno, por la frustración le llevó a cometer alguna falta que no tocaba hacer, que entendemos por qué las hacen, porque al final estaban en ese momento de que no les salía nada, de que estaban muy cabreadas, pero bueno, a veces hay que medir un poquito más ese tipo de acciones, pero insisto,
Payor no es ese caso. Y al final acaba con 2 goles más el partido. El quinto gol lo marca Vicky después de una jugada muy buena del Barça. El pase tremendo de Alexia al espacio para Salma. Salma lo hace muy bien porque el control lo hace perfecto. Y balón bueno para Vicky en el segundo palo que aparece muy bien para marcar. A comentar también para Romeo esa intuición que tiene Vicky para acabar las jugadas en área rival. Y luego el sexto gol lo marca la Alexandri después de una falta. El balón que le llega rechazado y la jugadora marca su primer gol con el Barça en esta segunda etapa y así acaba el partido con este 0-6 definitivo en el marcador, con el Barça más líder en la clasificación con 21 puntos de 21 posibles y el Atlético de Madrid que cae en tercera posición con 14 puntos a 7 del Barça y también pierde la segunda posición con el Real Madrid que ganó su partido y además, bueno, pues con esa diferencia de goles entre ambos equipos le supera también en la tabla. Pero en cualquier caso, pues bueno, en la segunda parte en Barça se vio que tiró un tiro menos, tiró 15, en la primera parte tiró 16, pero la segunda parte tiró a puerta 6 tiros, que fueron 4 goles. Es decir, la segunda parte del Barça aún redobló esa efectividad de cara a portería, porque cuando tiró a portería, la mayoría de ocasiones fueron para marcar gol. Sí, eso, yo creo que eso también puede ser ese acierto de cara a puerta por el cansancio del Atlético de Madrid, que a lo mejor no presionasen tantísimo o no molestasen tanto a las delanteras y de eso que la facilidad de que el Barça viese portería pues, con más facilidad que en la primera parte. Y bueno, buen resultado para el Barça. La malísima noticia es esa lesión de Payor, que yo creo que a lo largo del día de hoy sabremos más o menos el Mm. alcance. Esperemos que sea lo menos posible y bueno, sobre todo que una buena recuperación para la jugadora, ¿no? Y que el Barça pues pueda haber pues opciones que puedan suplir, se antoja difícil, obviamente, suplir a una Prácticamente jugadora de imposible. este nivel, pero bueno, que lo hagan de la mejor manera posible, creo yo. Sí, sí, evidentemente, pues es un contratiempo muy, muy importante y que, bueno, pues claro, además en octubre, pues sí que tienes tiempo todavía para reforzarte, sí, puedes inventarte una delantera, sí, pero en estos niveles al final es que necesitas una delantera como ella y no la tienes en la plantilla y tampoco en el filial. No hay ninguna delantera en el filial de momento que pueda parecer que pueda suplir de esa manera a Payor. Y claro, pues es una baja muy importante, porque no es solo lo que te aporta con goles, sino todo lo que te aporta Payor y también que es una jugadora más que pierdes en este inicio de temporada con plantilla tan corta, porque tienes ahora que redoblar minutos para otros futbolistas, porque tienes ahora que cargar más en la pierna de otras jugadoras, y eso evidentemente pues es una noticia horrible. Es un contratiempo más, quizá le motiva al equipo para dar un mayor nivel y para buscar con más ahínco si cabe pues el poker de títulos, de ganarlo todo en la acción de una temporada perfecta, pero evidentemente es un problema muy, muy, muy serio que va a obligar al Barça pues a, bueno, a estrujarse la cabeza para buscar soluciones a esta baja que desde luego es tan, tan importante y en un momento tan importante de la temporada porque el inicio es donde se pone la base para el resto. Entonces, pues le va a tocar al Barça lidiar con esta lesión que va a ser seguramente muy, muy dura. En cualquier caso, como digo, lo hace como líder, con esa diferencia de puntos sobre el Atlético de Madrid y con este premio de triunfos que mantiene todavía el equipo de Pera Romeu. Y continuamos la jornada, pasamos al siguiente partido, misma hora que se disputaba también a las 12 de la mañana y pasamos a ese Tenerife 0, Eibar 1, resultado sorprendente y sobre todo con el partido visto también más sorprendente aún porque la verdad es que es un partido que el equipo tinerfeño es que no se le puede decir nada malo en el día de ayer. Si dices que es el partido del español que no genera ocasiones, que se las ve un poco apáticas, que no están finas, vale, pero es que ayer generaron bastante, tuvieron ocasiones clarísimas de gol, pudieron marcar varios goles y no fue así. Y el fútbol es como es, no es el que más lo merece, es el que lo consigue. Y el Eibar en la segunda parte pues tuvo la suya, la marcó y se llevó una victoria que, bueno, es verdad que da premio a su gran trabajo defensivo, pero hombre, yo creo que el resultado justo, justo no es. Hombre, si vamos en las estadísticas, pues sí es cierto que los números indican y por relaciones de juego, obviamente, que el Tenerife fue superior y que mereció mucho más el partido. Pero también es un poco el juego del Eibar, ¿no? El aguantar muy bien, sobre todo, esas acciones ofensivas, con Eunate Astralaga de nuevo siendo muy protagonista y realizando buenas paradas, también la solidez defensiva. Y después, pues aprovechar ocasiones
quizás también un poco se aceleró un poco Maestre a la hora de plantear el tramo final del partido porque vio que tenían posibilidades obviamente de ponerse por delante, de romper esa igualdad. Optó por un planteamiento un poco más ofensivo y ahí yo creo que el Eibar pues acabó sacando partido y un poco por esas prisas se adelantó y acabó llevándose los 3 puntos de un Heliodoro Rodríguez que creo que todavía no conoce la victoria de su equipo. La victoria ni el gol, porque aún no ha marcado el Tenerife jugando Claro. como local esta temporada, que es algo que también es, bueno, pues algo de maldiciones prácticamente, porque un equipo que marca fuera de casa goles casi sin querer, que de repente no ha marcado todavía ningún gol en casa, es algo muy, muy destacable, pero así es el fútbol y el Tenerife de momento en casa lleva solo 2 puntos conseguidos y 0 goles marcados. El equipo que salía ayer de Edermaestre en portería, Nay Cáceres, otro cambio en portería, que funcionó bien porque tampoco tuvo mucho trabajo la venezolana, centro de la defensa para Patrick Avira, Fatou Dembélé y Elba Vergés, carril izquierdo para Clau Blanco, derecho para Alexandra Zaremba, centro del campo Natalia Ramos, Paula Hernández y Amani, y arriba doble punta con Sakina Diki y con Carlota Suárez. El equipo que la semana pasada jugó ante la Real Sociedad, ni solo el cambio en portería, entrada de Cáceres por Noelia Ramos, pero el mismo equipo, mismo sistema y la idea muy similar a la de toda la temporada. Sí, o sea, y también la entrada bueno, ya estuvo en la jornada anterior, Clau Blanco por ese carril izquierdo, pero bueno, no baja de Haitiara, pero sí que es cierto que en el anterior partido también salió desde el banquillo y en esta ocasión pues lo mismo, no sé exactamente si por alguna molestia o simplemente decisión Luego jugó la técnica. segunda parte. Yo creo que estaba Claro. físicamente igual no para 90 minutos y luego salió la segunda parte y debutó, bueno, debutó, volvió a jugar unos minutos después de esa mínima lesión que creo que sufrió el día del Real Madrid. Y en el Eibar, el equipo de Andoni, perdón, Iñaki Goicoechea en portería con Astalaga, defensa con 3 centrales, Alimata Belén junto con Echizarreta y Carl Andrés, carril izquierdo para Graci Fácila, carril derecho para Laura Camino, centro del campo Arena Tonaga junto con también la presencia de Elena Baley y arriba es verdad que estaba un poquito más de enganche Emma Moreno en la banda izquierda, la doble punta con Opa Clement y con Yara Lacosta. Creo que es el mismo 11 que la semana pasada ante el Barça con un cambio, la entrada de Altonaga por Amaya Iribarren, pero el resto creo que es prácticamente el mismo. Bueno, creo que Yara Lacosta, no, también fue titular. Creo que solo es de cambio con la semana pasada. Mm. Pero, o sea, el mismo 11 pero yo creo que un planteamiento un poco menos defensivo, ¿no? Que Sí, contra el Barça. O sea, sí que mantiene esa línea de 5 pero que igualmente es un planteamiento que es un pelín más valiente en cuanto a la faceta ofensiva. Tampoco se caracteriza el Eibar por ser un equipo ofensivo, ni mucho menos. Pero bueno, o sea, no es esa línea de 5 con 4 y después una en punta, sino que va cambiando un poquito ese esquema para adaptarse pues, a un Costa de Tenerife que igualmente sí es un equipo que ofensivamente puede crear mucho. sí, fue un partido que al final el plan estaba claro desde el principio, que era mantener su portería cero, defender, ser un equipo sólido, que no llegara con peligro el Tenerife y bueno, pues ese fue el trabajo de Eibar. Defensivamente fueron un muro, como viene siendo habitual en este equipo. Es verdad que esta temporada le había costado un poco, sobre todo contra rivales potentes, mantener la portería cero, pero ahí sí que lo consiguieron ante un rival que generó mucho peligro, que tuvo ocasiones para todos los gustos. Sakina Ediki en la primera parte tuvo un par de acciones muy, muy claras. Luego también recuerdo otro remate en un córner, creo que de Paula Hernández, que salva muy bien Eunate. Luego también otro golpeo de fuera del área de Paula Hernández. Al final no se puede acusar al Tenerife de no intentarlo. Fue un partido de encontrarse constantemente contra un muro, de buscar la portería rival sin fortuna, pero no se le puede decir que no dejaran de intentarlo. Fue un dominio tremendo del balón. Jugaron bien realmente el Tenerife, porque creo que en cuanto a ocasiones de peligro generaron bastante. El fútbol fue bastante sólido, bastante fluido. No hubo en ningún momento, sobre todo la primera parte, de bajón, pero es que enfrente hubo un equipo que defendió muy bien, que se multiplicó, con una gran unate, también un gran trabajo de Carla Andrés. Y defensivamente, pues la verdad es que esfuerzos constantes, de ayudas, de bajar, de sacrificarse muchísimo. Y ocasiones de peligro, pues no hubo ninguna. En la primera parte tuvieron 2 tiros, pero ninguno a portería. El Tenerife tuvo 5 y 10 en total.
pero al final pues el marcador era de 0-0 después de una primera parte en la que el conjunto local generó mucho, llegó con mucho peligro. Quizá le pudo faltar en algún momento algo más de clarividencia en la última acción, no el último golpeo, sino en el último pase, que quizá le pudo faltar a veces un poquito más de paciencia, pero evidentemente también mérito del Eibar, que es un equipo que defensivamente trabaja muy bien y que no te deja tener esa capacidad de definir de la mejor manera, pero insisto, creo que la primera parte del Tenerife no se le puede decir nada. Tuvieron ocasiones de peligro, generaron bastantes opciones de gol, pero no tuvieron el gol y al final pues ese 0-0 con el que se llegó al descanso que premiaba el buen trabajo defensivo de Eibar y al equipo tinerfeño lo obligaba a dar una marcha más para conseguir el gol. Sí, o sea, yo creo que todo esto se debe comparar un poco también en cuanto a actitud al primer partido que jugó el Costa de Tenerife en el Heliodoro esta temporada contra el Español. O sea, no se vio ni mucho menos en cuanto a actitud la misma en ese primer partido que contra el Real Madrid y ahora contra el Eibar, ¿no? O sea, yo creo que esa rueda de prensa que ya Mm. recordamos un poco por esas palabras del maestre diciendo pues que era un poco un toque de atención, yo creo que hacia sus jugadoras de decir que espabilasen un poquito y que había que presionar igualmente y ser intensas durante todo el partido y yo creo que eso es lo que están siendo también ahora mismo las jugadoras del Costa de Tenerife, o sea, no se les puede achacar nada, o sea, lo intentaron desde luego, pero enfrente tenían una defensa muy sólida del Eibar que es eso, es tal cual, o sea, sabía perfectamente el Eibar cómo tenía que defender, cerrar esos espacios, sobre todo a Vicky, que es yo creo que la jugadora más peligrosa del Costa de Tenerife en ese tres cuartos de campo, ¿no? De cara a portería, generando, y yo creo que supieron cerrarle bastante bien los espacios y eso pues el Costa de Tenerife pues lo acabo notando, sobre todo pues a la hora de acabar definiendo de cara a portería. Sí, sí, al final es que la primera parte, como digo, en total fueron 10 tiros, de los cuales fueron 5 a portería y también hubo golpeos. Por ejemplo, recuerdo un remate de Carota Suárez que se marcha por encima del larguero por poco, otro también de Patri Gavira que se marcha por poco, una parada que le hace a Clau Blanco Eunate. Al final generaron ocasiones de peligro y no tuvieron en ese sentido ese problema que tuvieron ante el español de quizá falta de actitud, de quizá falta de ser más trabajar más, de correr más. Ayer no fue ese tema, fue simplemente que no entró la pelota, que a veces pasa en el fútbol y lamentablemente pues te tira el trabajo de la semana a la basura porque no consigues marcar ese gol, pero no fue ayer por falta de actitud en ningún caso. La segunda parte pues comienza con una jugada maravillosa de Sakina Diki que se marcha a tres futbolistas y se la cede a Carlota Suárez, que con todo a favor, pues no remata ese balón o lo remata mal y falla una ocasión clarísima, porque evidentemente después de todo lo que hizo Sakina Diki, era una jugada para ser de las mejores de la semana y acaba en nada porque la jugada no acaba en gol de manera pues un poco incomprensible, el error de Carlota Suárez, el fallo de la jugadora tinerfenia y luego es verdad que a partir de ahí el Tenerife sigue dominando, sigue teniendo ocasiones, lo busca también a Mani con un golpeo de fuera del área, luego también con los cambios que le dan un puntito más con la entrada sobre todo de Haitiera en la segunda parte. También la entrada de Marijose por Sakinadiki, que hizo todo pero no pudo marcar el gol. También Gramaglia por Carlota Suárez. Y en el Eibar, también un doble cambio en el descanso, se marcharon Ira La Costa y Elena Vale y entraron Iribarren y Sara Martín. Una Sara Martín que regresaba a este partido después de unas semanas fuera por lesión y que fue la jugadora que dio el pase de gol. Pero realmente en ese momento el partido estaba muy, muy igualado. El Eibar parecía que también se venía un poco más arriba, porque justo con los cambios también hubo una jugada polémica que pidió penalti el Eibar, un centro de Sara Martín que pidió mano de Amani, que mano existe, pero yo creo que el balón sale Además, antes sí. de que pudiera poner el centro Sara Martín, con lo cual la jugada estaba bien anulada por parte de la colegiada. Y es verdad que estaba el partido ahí en ese tramo que también lo comentaba un poco Eder Maestre, de que él quería ganar, de que él buscaba la victoria, también hay que aplaudirlo, porque al final, pues, no te vale simplemente un 0-0 en casa ante un Eibar que es un equipo al que te ha reforzado de él esta temporada, porque ha fichado a dos de sus mejores jugadoras para jugar esta temporada. Y claro, al final el Tenerife va por la victoria, valiente y está. Es que es lo que tiene que hacer, porque al final es lo que tiene que buscar el equipo de Tinerfeño, pero también lo comentaba en una metáfora que me gusta mucho,
que él juega, bueno, desde pequeño, como es vasco, al frontón y sabes que cuanto más rápido vaya la pelota, más rápido te va a volver. Y ahí lo que le pasó al Tenerife fue eso, que más rápido quiso ir a por el gol y más se desangró un poco en defensa y así llegó el gol de Eibar, que ya antes tuvo otra jugada Carmen Álvarez que detuvo bien Nay Cáceres y en la jugada siguiente error defensivo y la ocasión muy bien por parte del Eibar, el pase de Sara Martín perfecto al espacio, la carrera con Natalia Ramos y luego el remate inapelable de Carmen Álvarez para dar la victoria a su equipo con esa acción que premió un trabajo de todo el partido, de toda la semana del Eibar defendiendo muy bien y que quizá hizo un daño excesivo al Tenerife porque, bueno, yo creo que no pudo merecer ayer perder. Sí, o sea, pero es eso, cuando hay ocasiones en las que optas por un planteamiento al final del partido que puede ser peligroso, pues al final, pues en esta ocasión sí que no le salió tan bien al Costa de Tenerife, que del Maestre, o sea, ya lo lleva demostrando pues ya varias temporadas, que es muy buen estratega, o sea, y ayer le podía haber salido perfectamente y estar ahora mismo felicitando que ese cambio de planteamiento, meter a Irache por una defensa, pero no fue el caso, pero ya está, o sea, son cosas también del fútbol, hay veces que te sale bien, hay veces que no te sale tan bien y yo creo que ha sido el caso, pero bueno, igualmente, o sea, el Eibar supo aprovechar esa contra y ponerse por delante en el marcador en el minuto 87, o sea, ya con el partido casi terminado, entonces un golpe que yo creo que sobre todo anímicamente sí que puede ser un poco más duro para el Mm. Tenerife porque parecía que sí que merecían más la victoria en cuanto a ocasiones generadas, pero es que el Eibar jugó a lo que viene a ser un poco su juego, a defenderse y las ocasiones que tenga aprovecharlas y yo creo que también con Carmen Álvarez eso lo está haciendo muy bien ahora que ha vuelto tras esas primeras jornadas en las que no estuvo fuera y yo creo que pues se está notando un poco también su regreso en ese sentido, se le da como un pequeño plus más en cuanto a ataque a Eibar. Sí, desde luego al final es un partido para la delantera del Eibar que la primera que sopa Clemen, su trabajo es correr, correr y correr. Luego entra la segunda, que es Carmen Álvarez, que tiene la fortuna de que tiene un Eibar, un Tenerife un poquito más descolocado, un poquito más lanzado hacia la portería rival, que puede correr y luego también pues evidentemente el pase que le da a Sara Martín que es perfecto porque la jugada es muy buena y se la deja Sí. perfectamente para que defina ante Nay Cáceres y haga ese 0-1 que bueno también creo que habla de lo que es este deporte, que puedes hacer todo un partido buscando la portería rival, que si no lo consigues y tu rival a la primera lo consigue, pues te quedas con 0 puntos y ayer fue el caso de un Tenerife que mereció muchísimo más, yo creo que no es justo que perdieran el día de ayer pero no pudieron sumar ningún punto, pese a que luego al final también tuvieron alguna ocasión más de Gramaglia, de Marijose que debutó ayer, también alguna otra acción de Paola Hernández, pero no hubo fortuna, no pudo marcar el Tenerife el empate y una segunda parte en la que volvió a generar más que su rival, en total fueron 13 tiros, 6 a portería, perdón, 6 de Leibar y a portería 2 ambos equipos, pero bueno, al final es que en todo el partido el Tenerife tiró 23 veces por 8 de Leibar, a portería 7 por 2 de Leibar. Al final no hubo fortuna, se encontró una grandísima, otra vez una en portería, un grandísimo trabajo de Carla Andrés, de Chezarreta y de Limata Belém. Y no hubo fortuna, es que no se puede achacar muchísimo más al equipo. Y luego también comentar la declaración del maestre en rueda de prensa prácticamente, bueno, pues llorando, porque bueno, pues, al final también lo sentía él como un error propio de que el equipo había perdido por su culpa, cosa que también, pues creo que es algo que no se ve muchísimas veces, por no decir casi nunca. Un entrenador que directamente asuma la culpa de una derrota por un cambio de esta manera, porque al final era un cambio que es que todos hubiéramos hecho, lo que no te puedes plantear en ese momento con el 0-0 que un cambio ofensivo de esa manera, pues al final muchas veces esos cambios se hacen porque no te vale el resultado y un equipo que podía ganar y ser segundo pues no puede ir a mantener el resultado contra el Eibar, tiene que ir a buscar la victoria y es lo que hizo Der Maestre y le salió mal. Luego le honra reconocer ese error, que insisto, no es un error. Evidentemente, igual el cambio no hubiera sido la central, pero eso lo sabemos ahora. En ese momento, pues era un cambio que tenía que hacer algo diferente porque el partido no se le estaba viniendo para arriba y bueno, pues
lamentablemente le pillaron en la contra. Es verdad que el equipo también tuvo alguna pérdida en el centro del campo peligrosa y ese gol pues fue la gota, pero insisto, le honra reconocerlo, pero creo que no es solo culpa suya, que al final pues es lo que tenía que hacer, pero le salió mal el día de ayer. Sí, sí, o sea, es lo que comentaba antes. Es un muy buen estratega, lo ha demostrado en muchos partidos y ayer pues apostó por este cambio más ofensivo, que era un poco lo que le estaba pidiendo el partido y no le salió bien, pero ya está. O sea, si le hubiese salido bien, a lo mejor estaríamos hablando de qué bien ese cambio de Del Maestre y tal. Pero esto es fútbol, te pueden salir bien, te pueden salir mal y en este caso pues fue la segunda opción, pero también porque el partido se revolucionó un poco en ese sentido, ¿no? O sea, el Tenerife tuvo más ocasiones en ese momento, desde esa entrada también, no supo, no pudo, más bien, Mm. acabar definiéndolas, pero bueno, y ahí pues un error, bueno, es que no es un error defensivo tampoco, o sea, No, el Eibar pues te monta una contra que aprovecha muy bien y acaba marcándola. Pues cada uno juega sus cartas, en este caso pues Eder las jugó así, muchas veces, o sea, seguramente si hubiese marcado el Costa de Tenerife, ahora estaríamos diciendo que viene este cambio, apostó por ir a por el partido, ir a por el gol y estaríamos aplaudiéndolo. Pero no se dio así y bueno, es que son cosas que pasan y es completamente normal y sí, sí, sí. tampoco tomárselo a lo personal de decir ha sido error mío, Bueno, a podría ver, haber sido error tuyo también o yo, acierto. claro, a ver, evidentemente eso sí, pero yo entiendo también que es un poco, pues el sentirle que le ha fallado al equipo con ese cambio, que al final él desde el banquillo está para ayudarlas y con ese cambio no ha ayudado al equipo. Pero bueno, al final tampoco hay que repartir responsabilidades porque el equipo ayer jugó bien, hizo un buen planteamiento, funcionó bastante bien y simplemente pues pasó eso, que una carrera de Sara Martín con Natalia Ramos, el centro atrás y el gol de Carmen Álvarez. Este resultado le pone al Tenerife en quinta posición con 12 puntos, le deja dos de la Champions, pero evidentemente si hubieran ganado hubiera acabado la jornada en segunda posición y el Eibar da un salto importante porque se pone en última posición con 7 puntos y pone un colchón de 3 puntos sobre el descenso. Así que, bueno, pues jornada buena para el Eibar, que es una victoria con la que seguramente no contaba, porque pensar en puntuar podía pasar, pero en acabar ganando este partido, pues yo creo que era complicado de predecir. Gran triunfo del equipo de Goicoechea, gran esfuerzo y gran victoria para sumar 3 puntos más, otra vez fuera de casa. Y continuamos la jornada con otro triunfo también fuera de casa, porque este domingo tuvimos los 4 triunfos fuera de casa. Vamos ahora con el del Sevilla en casa de un Levante que hizo el cambio de entrenador, se puso en este partido Santi Triguero y yo creo que el Levante jugó bastante mejor de cómo estaba, se vio un mejor equipo, pero el fútbol es como es y cuando las cosas no te salen bien, cuando las cosas no te funcionan, pues es un poco el dicho de que al perro flaco todo le salen pulgas y ayer el Levante, pues un partido que creo que jugó bien, que creo que compitió bien, que dio la cara, que se le vieron, sobre todo en ataque, mejoras, pues a última hora se le acabó llevando ese varapalo del gol del Sevilla, que sí que creo que fue mejor que el Levante en el día de ayer, pero insisto, yo vi un Levante mejorado, pero al final esto la temporada pasada le pasó al Valencia, la antigua le Sporting de Huelva, por mucho que lo intentes, si no sale la cosa para salir, no sale. Sí, o sea, yo creo que el cambio, o sea, el cambio de entrenador tampoco es decisivo, ni mucho menos en ese No, sentido, porque es que no es cuestión de quién esté en el banquillo, sino un poco en general de la plantilla, del nivel en general. Pero bueno, sí que es cierto pues que no sé si a lo mejor incluso las jugadoras se lo tomaron como un pequeño, no sé, aliciente de decir, venga, vale, pues vamos a intentar que esto es otro comienzo de nuevo, ¿no? Y sí que se vio un Levante pues un poco mejor, tampoco es el mejor Levante del mundo, pero bueno, sí que supo aguantarle bastante bien al Sevilla y bueno, pues por desgracia para el conjunto levantinista, ¿no? Sí que recibió ese gol en los últimos minutos que yo creo que es un poco un duro varapalo en ese sentido por el momento en el que llegaba. sí, al final el fútbol es así. Muchas veces, pues el Levante ayer acabaría sumando un punto, o puede que tres, pero en esa dinámica tan negativa en la que está, pues no pudo superar al Sevilla. Insisto, creo que se vio una mejor versión, pero claro, estamos ya en el momento
en el que ya no es solo cuestión de mejor sensación, sino de puntuar. Y este Levante, pues seguramente se marcha el parón sin conseguir ninguna victoria, porque después de este partido toca jugar en casa del Real Madrid, que no parece ahora mismo el equipo más sencillo para puntuar contra ellas, con lo cual, pues evidentemente se van a ir parón últimas, con sensaciones bastante complicadas, pero es verdad que ayer se vio una mejor versión, que aún así pues no se vio premiada. El 11 del equipo granota con tres centrales, en portería Coronado, Mérida, Eva Alonso y Elma Velasco en el centro de la zaga, carril izquierdo para Radelín Carrasco, derecho para Alarilla, centro del campo Carol Marín para Dolores Silva y Erika, y arriba con Pierina Núñez y con Ana Franco. El sistema es un poco lo que cambió, porque la idea del equipo fue un poco similar, aunque es verdad que se vio un Levante que, aunque defendió con tres, fue bastante más propositivo. No tocó el balón porque no tiene jugadoras como para hacerlo demasiado, pero sí que se vio un Levante un poquito con la idea más ofensiva y sobre todo una Erika más protagonista, que eso creo que es lo que inicio de temporada estaba faltando. O sea, yo creo que es la jugadora de más calidad dentro de la plantilla y entonces eso también es importante que vaya cogiendo un poco galones, yo creo que ya tiene, o sea, lo demostró Sí, incluso la temporada pasada, a pesar de su juventud, pero eso, que siga, o sea, que sea la que más brille, la que tenga más protagonismo, tanto con balón como sin balón, y que las ocasiones pues pasen pues, por ella principalmente y bueno, las delanteras, tanto Pirina como Ana Franco, también que intentar que vayan cogiendo más protagonismo porque es lo que más le falta al Levante, esa delantera centro a la que se le pegan los goles. O sea, bueno, eso ya parece este año no lo complicado van a poder tener. que se les caigan los goles, pero Con que bueno, los que metan ya vayan se marcando y que conforman. ayuden. Claro, sí, 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 totalmente. Porque lo que Pero va de bueno, esta es un temporada, pues poco evidentemente la el mejora que tiene que Levante, hacer. bueno, pues no está marcando muchos goles. En lo que va de temporada lleva uno, dos goles. Uno de Gabaldón, otro de Erika de penalti. Es decir, en jugada ha marcado solo un gol en 7 partidos y ayer, pues no hicieron un mal partido, pero no tuvieron fortuna. Y en el Sevilla, el equipo de David Losada en portería con Suyastres, defensa con Iris Arnaiz y Álvaro López en el centro de la zaga, carril derecho para Débora García, izquierdo para Esther Martín, centro del campo para Rosa Márquez, Alicia Redondo con Chantal Hegel, y arriba Raquel Morcillo por la derecha, pero por la izquierda, derecha para Ander Álvarez, y en punta la goleadora Inma Gavarro. Un 11 que evidentemente lo sorprendente es la defensa, porque no estaban convocadas, entiendo que por lesión, aunque no salió parte médico, ni Eva Llamas, ni Alice Márquez. La que sí que estaba lesionada es Isa Álvarez, que tiene una lesión creo que de rodilla, pero bueno, es un esguince. Vamos a ver si se recupera después del parón. Pero este le obligó a salir ayer con dos centrales que no recuerdo que hayan jugado mucho en su carrera ahí, que son Alba López e Iris Arnaiz, que lo hicieron muy bien, pero bueno, la verdad es que fue cuando vimos el 11 un golpe, pero es que en el banquillo no había ningún central más. No, no, o sea, aquí aparece entiendo que será canterana, Carla Rey, Mm. que desconozco ahora mismo Yo si también. ha llegado a debutar con el primer equipo. Yo No, creo que debutar no no, ha pero es debutado, que era un poco, pero no sé su era posición. yo creo que necesidad. Según la Liga F, pone defensa, pero es que Mm. ves el banquillo del Sevilla y es que estaban una portera, la jugadora esta Carla Rey, que es defensa, y después es que estaban Cerrato, Barrios, Wifi Sí, y sí. Kanté. O sea, es que estaba un poco bajo mínimos en ese sentido el Sevilla en cuanto a jugadoras y sobre todo en la parcela defensiva que sí, o sea, lo que comentaba Sisa Álvarez, sí que llegaron a lanzar, a sacar ese parte médico de Vallarma, sí que también por molestias. Me falta Alice Márquez todavía por la sanción que vio contra el Pero Athletic, creo que eran dos partidos. eran dos partidos, vale, entonces sí. Pero dos Sí, 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 partidos que había otras sanciones iguales que no se han ido sido dos partidos, pero bueno, no sabía, vale, vale. ya, pero y Julia Torres, pues que está ahora mismo con los sub-17, entonces es que las Sí, sí. cuatro defensas centrales del Sevilla, es que las cuatro estaban fuera, entonces pues bueno, a Losada le tocó probar con una defensa un poco experimental en este sentido, pero bueno, o sea, al final pues son jugadoras que no acostumbran a jugar en esa posición, pero que lo hicieron más o menos bien. Y si hay un Es lo que partido para que te trae. pase es este, porque al final te metes al Claro, equipo sí, que más le cuesta meter y que más te cuesta generar.
aunque no jugaron mal en ataque, pero evidentemente, pues si hay un partido para tener ese problema defensivo, es este, ante un Levante que no Claro, generó nunca, mucho. nunca quieres que te pase, pero con el Levante, dentro de lo que cabe, pues bueno. Puedes sobrevivir con Y por lo centrales demás, fuera de sí, posición. Y el sí, partido, pues bueno, fue lo que se esperaba, un duelo entre dos equipos intensos, un duelo entre dos equipos que buscaban, sobre todo, no cometer errores, bastantes imprecisiones. El Sevilla empezó un poquito mejor, recuerdo al principio del partido tuvo un larguero y Magabarro, luego también tuvo un palo Rosa Márquez en un centro que se fue envenenando. Y es verdad que el Sevilla se le vio un poquito más cómodo, se le vio, evidentemente, es un equipo con más calidad, también buscando en la banda izquierda a Raquel Morcillo y luego también a Chantal Heigel. Y defensivamente muy bien el Sevilla en el día de ayer. Apenas generó el Levante ocasiones, pero sobre todo no generó por errores del Sevilla. Las que generaron fueron acciones bien trabajadas, con Erika como protagonista. También recuerdo un balón de Ana Franco que se marchó por encima, bueno, por encima, por el lado de la portería, cerquita de la guardameta sevillista. Y un partido en el que el Sevilla, pues también el terreno de juego estaba muy mal. Estaba realmente muy mal el terreno de juego y eso también evidentemente afectó mucho al juego de ambos equipos. Ya de por sí es un juego un poquito más eh, espeso, un juego un poquito menos rápido, un juego un poquito menos elaborado, pero el terreno de juego la verdad es que complicó mucho porque estaba muy malas condiciones y eso hizo que el partido se jugara un poco pues en ese barro del centro del campo, esa pelea constante, duelos. Y ahí el Sevilla, como entre la semana pasada, pues lo hizo muy bien, tuvo mucha intensidad, mucha colocación, gran trabajo en el centro del campo de Alicia Redondo, también muy bien, sobre todo Elisa Hernández, creo que hizo un trabajo muy bueno en ese puesto de central. Y el Sevilla, pues la verdad es que jugó una buena primera parte, dominó el ritmo, tuvo más ocasiones de gol, pero no las acabó de materializar y acabó la primera parte con 6 tiros, 4 de su rival y a portería 1 del Levante, 2 del Sevilla, que es verdad que dominó, que tuvo más el peligro, pero le faltó esa puntita de eficacia para hacer el gol. sí, o sea, creo que fue también en esa primera parte en la que Coronado hizo una muy buena parada que después acabó golpeando el palo. Entonces también esos Mm. son factores pues, que acaban decantando un poquito el partido. O sea, el palo también, los palos fueron decisivos en este encuentro, pero tanto para uno como para otro, porque creo que el Levante también tuvo alguna ocasión que golpeó en la madera. Entonces, pues La segunda parte hay tuvo, sí. veces pues en la segunda fue verdad. Y entonces, pues son detallitos pues, que acaban decantando un partido que hasta el minuto 85 se mantuvo 0-0, pero que Mm. a lo mejor el balón podría haber entrado antes, pero no se dio por este caso. Pero el tiro del Levante al palo fue la primera parte. Fue un relanzamiento de Raderley Carrasco que fue un zurdazo al palo, al larguero. Es verdad que el Levante no generó mucho, pero sí que se le vio quizá con algo más de eficacia y sobre todo acabando jugadas. No fueron acciones muy elaboradas, pero sí que acabando jugadas, sí que acabando siempre con ese lanzamiento o arriba o probando a Sullastres. Al final el Levante sí que ayer le vi con algo más de efectividad en ocasiones de peligro, aunque le faltó el gol, pero creo que se le vio con más actitud, con más jugadoras que se marcharon al ataque y quizás le vio una idea un poquito más clara de cómo hacer daño a sus rivales. Y el Sevilla pues tuvo esa acción de Rosa Márquez que se fue al palo, esa falta también de Rosa Márquez que hizo una buena parada Conrado y luego se marchó el balón al larguero. Y al final, pues no marcó en el primer tiempo el Sevilla. Y en la segunda parte, pues comenzó con una jugada espectacular de Inma Gavarro. Desde campo propio se marchó de la jugada del Levante en conducción, se plantea dentro del área. Y le falló lo más fácil, porque después de la jugada que se hizo, los regates que hizo, como se mantiene dentro del área, la definición que era simplemente cruzarlo, es verdad que simplemente después de una carrera de 50 metros es mucho decir, pero estaba completamente sola delante de la guardameta y simplemente con dar el balón cruzadito, flojito, hubiera sido un gol tremendo, pero la quiso romper y se le marchó por encima del larguero, una ocasión muy clara para hacer ese 0-1, no llegó en esa jugada y a partir de ahí el encuentro se volvió a igualar un poquito más. El Levante metió sus energías, tratando de que el partido se pudiera igualar y poder marcar su tanto. Erika tuvo un lanzamiento que se fue por encima del larguero. También con los cambios del Levante, sobre todo con la entrada de Bascu, tuvo algo más de presencia en campo rival. También la entrada de Calu le ayudó a tener un poquito más. Calu que debuta con el Levante en Liga F, no había, no había jugado ningún minuto con Emily Lima y entra ahora en dinámica con Santi Triguero.
Y bueno, al final el partido, pues la verdad es que se fue a un momento en el que a ambos equipos el resultado pues tampoco le valía del todo, porque el Sevilla quizá un punto fuera de casa, pues bueno, no pasa nada, pero el Levante tenía que ir a por los 3 puntos. Tampoco que se marchara arriba como hizo el Tenerife, por ejemplo, pero sí que fue un equipo un poquito más valiente en la segunda parte, más de intentarlo. Y eso también hay que aplaudirlo, porque ayer creo que el Levante en cuanto a actitud no se le puede reprochar nada, no fue un equipo que fuera a firmar el empate, pero no tuvo la fortuna de su lado y finalmente, pues en ese intento de marcar el gol, con llegadas de Gama que salió en la segunda parte, algo de Erika también, pues no tuvo la fortuna de su lado y el que acabó marcando fue el Sevilla en una acción buena entre Fatou Kanté y Chantal Hegel, el golpeo de la alemana lo para Coronado, que hizo un partido muy destacado otra vez más, con en total hizo en el día de ayer 7 paradas, pues esa última parada que hizo acabó llegándole a los pies a Inma Gavarro sola completamente para definir a placer y hacer a portería vacía ese 0-1 definitivo para el triunfo del Sevilla, que hay que comentar también una cosa del Sevilla, y es que en lo que va de temporada lleva 4 goles marcados y lleva 10 puntos. Lo comentaba el narrador del partido, cada gol del Sevilla equivale a 2,5 puntos. Esos números absolutamente brutales en cuanto a eficacia y que la temporada pasada, recuerdo en el Eibar, por ejemplo, que era un equipo que le costaba marcar, pero cada gol valía mucho, pues este Sevilla, cada gol que marca casi gana una victoria. Sí, o sea, no marcan mucho, pero marcan yo creo que cuando tienen que marcar, ¿no? O sea, por la mínima, pero esos 3 puntos valen exactamente lo mismo que los demás. Entonces, pues aunque no sea a lo mejor los partidos más vistosos del mundo, porque un 1-0 o 0-1 pues nos gustaría ver más goles, obviamente, como seguidores y como aficionados al fútbol, ¿no? Pero bueno, o sea, el Sevilla es algo porque ahora mismo le está dando rendimiento y que le permite posicionarse en séptima posición, sobre todo después de ese arranque un poco dudoso que tuvo, ¿no? Que Mm. generaba algunas cuestiones sobre cómo iba a rendir este Sevilla, pero yo creo que también importante esa incorporación de Inma Gavarro que ya está cogiendo muchísimo rodaje en un equipo pues, que ya conoce de sobra. Sí, conoce de sobra y al final, pues primero gol que marca ayer en su segunda etapa en el Sevilla, que pone el equipo, como decía, séptima posición con 10 puntos a 4 de Champions, es decir, de estar ahí abajo. Es verdad que era un poco más por sensaciones que por resultados, porque seguían ahí con esa victoria del principio de temporada ante el Eibar manteniendo esa posición fuera del descenso, pero estaban en esa mala racha y ahora de repente con 2 triunfos consecutivos por la mínima se pone en séptima posición con 10 puntos por delante de Badalona, de Granada, de Alama y por su parte el Levante pues sigue en última posición con solo un punto y a 3 de salir del descenso, que va a ser complicado esta semana de hacerlo porque tienen que ganar su partido ante el Real Madrid, recuperarle una diferencia de goles al Dux Logroño y bueno, pues evidentemente parte difícil que puedan conseguir esa victoria para salir del descenso y siguen en esa última posición, como digo, con solo un punto en lo que va de temporada. Un equipo que mejoró, pero no fue suficiente para sumar. Y acabamos la jornada de ayer con ese triunfo del Real Madrid por 1-4 ante Athletic Club, un triunfo, en mi opinión, sorprendente, porque no esperaba un Real Madrid quizá tan bueno con Linda Caicedo fuera, y no solo ella, sino que tampoco estaba Brun, tampoco estaba María Méndez, evidentemente tampoco estaban ni Isai García ni Antonia Silva, pero había un Real Madrid bastante sólido en el día de ayer ante un Athletic Club que si el partido hubiera durado los 70 minutos, pues igual hubiera puntuado, pero saliendo tan mal al partido, encajando un 0-2 tan pronto, pues no hubo momento para reacción y bueno, pues otro partido más que pierden, siguen sin ganar en la jornada 7 y siguen en descenso, que eso evidentemente es lo más preocupante, un equipo que no te voy a decir que tenga que estar en Champions, pero no que esté en descenso en la jornada 7. Sí, o sea, yo igualmente creo que el Athletic parece que va despertando poco a poco. O sea, después del partido con el Atlético de Madrid se vio pues un Athletic que puede competir perfectamente. Y ayer yo creo que esos 2 goles al principio del partido les pasan muchísima factura, pero que a la vez les permitieron pues desplegar un juego quizás más ofensivo, más atractivo y que jugaron bien. O sea, después de esos 2 goles, o sea, que parecía todo lo contrario, que daba la sensación de que encajas 2 goles pronto, te vas a venir abajo y te van a caer muchos más, pues todo lo contrario. O sea, el Athletic respondió muy, muy bien, pero sí es cierto pues, que al final tenían enfrente un Real Madrid pues, que a pesar de los cambios supo defenderse muy bien
y después ya cuando fueron a por el partido las de Lerga o a intentar por lo menos lograr el empate, eso le pasó factura, pues el cansancio, el volcarse arriba y el Madrid pues en contras pudo acabar marcando 4 goles. Sí, sí, obviamente. Fue una buena versión, pero claro, remontar un 0-2 ante el Real Madrid no es fácil. Y ayer el Athletic lo pudo intentar, pudo por momentos buscar la portería rival, pero es que no se puede empezar todo el partido perdiendo 0-2 y contra un rival como el Real Madrid que no les le puede dar nada, porque ayer la verdad que estuvieron muy bien. En portería, Nanclares, defensa con 4 futbolistas, 2 centrales, Vivi Sulce y Maggi Torre. Carril izquierdo, Nere Nevado. Derecho, Ane Elespuru. Centro del campo, Maite Zubieta, Leire Baños y Maite Valero. Y arriba, banda izquierda, formada en el día de ayer por Ane Azcona. También la presencia en el otro lado de Sara Ortega. Y como punta, Ane Campos, la futbolista del Athletic Club, que se hizo ayer un trabajo muy desagradecido y que creo que aportó bastante. Obviamente, pues tuvo también la mala fortuna de ser la jugadora que mete ese segundo gol en la propia puerta, pero creo que cumplió. Luego en el caso la cambiaron. Quizá no sea ese el mejor cambio que tuvo que hacer Javi Lerga, pero bueno, al final, pues ese equipo que va encontrando poco a poco su base, pero que sigue sin ganar, que es lo más significativo. Sí, o sea, yo creo que Javi Lerga ya está encontrando un poco las piezas del once que quieres que sea su once de gala, su once titular, porque es el mismo que jugó contra el Atlético de Madrid con el cambio de Arana por Vivi Sulse. Y por lo demás, o sea, pues vimos la misma versión, creo yo, a partir de los 2 goles. O sea, un Athletic que no tiene miedo tampoco a lanzarse arriba, a plantarle cara a los rivales y que sobre todo yo creo que ese centro del campo sigue estando un poco desaparecido, no tanto como al principio de la temporada y que sobre todo está jugando por las bandas con Nerea Nevado y el Espuru por esos costados. Sí, y en el Real Madrid, en portería Merle Froms, defensa para Rocío Gálvez y Bella Anderson, la pareja de centrales suplentes que ayer funcionó bastante bien, lateral derecho para Eva Navarro, izquierdo Sara Holmgar, centro del campo, Toletti junto con Engeldol y Sara Debritz, y arriba Weir un poco de enganche y banda derecha, Naomi Ferrer y la banda izquierda, y referencia ofensiva Alba Redondo. El 11 que podía formar a Pau Quesada, porque como decimos, eran baja Sei García, Antonia Silva, Linda Caicedo, Signe Brun, María Méndez. Y bueno, pues no tenía mucho más que mover en el equipo Pau Quesada, pero con lo que tuvo funcionó muy bien. Sí, 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 o sea, lo más destacado, pues obviamente esa defensa con Bella Anderson de titular, Rocío Gálvez que disputaba minutos en Liga por primera vez esta temporada, Eva Navarro, pues que sigue en el lateral derecho rindiendo muy bien, o sea, la murciana esté donde esté, está dándole muy buen rendimiento a Pau Quesada y después, pues esa, yo creo que Caroline Weir supliendo la baja de Linda, que yo creo que lo hizo bastante bien la escocesa en ese sentido, o sea, y tenía una labor que no era especialmente fácil el tener que sustituir o que ocupar la posición de Linda en un Real Madrid que en ocasiones sí que depende bastante de la colombiana, pero que igualmente ayer demostró pues, que puede jugar muy bien sin ella en el campo. Sí, 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 totalmente. Al final creo que vimos un Real Madrid que cumplió ayer muy bien y que la baja de Linda Caicedo fue para mí la más complicada de tapar, y con un grandísimo partido de Weir, también buen partido de Debris, también muy bien Toletti y Angeldol, pues suplieron esa jugadora colombiana que no pues, estuvo ayer y que, bueno, pues realmente el Real Madrid la echó de menos porque evidentemente pues hay momentos que siempre echa en falta su talento, pero pudieron aguantar sin ella. El partido comenzó bien para el Real Madrid, que pronto tuvo la primera ocasión de peligro en un golpeo de Angeldol desde la frontal que obligó a una muy buena parada de Nanclares, y es que el Real Madrid salió mucho mejor al partido que el Athletic Club, que le costó mucho arrancar, que apenas generó peligro al principio del partido, que tuvo el balón muy poquito, y el Real Madrid pues desde el principio salió muy bien colocado, con buena mentalidad, buscando la portería rival, y se encontró con el premio del primer gol, que es un golazo, el centro muy bueno de Eva Navarro, y el control y la definición de Caroline Weir, todo con la pierna, en teoría mala suya, que la pierna derecha. Realmente es tremenda la jugada. Qué bien lo hace la escocesa, qué control, qué definición ante Nanclares para hacer ese 0-1 para el Real Madrid. Y luego llegó rápidamente el segundo gol en un córner de la banda izquierda. El balón lo acaba metiendo en su propia portería
Anne Campos después de que tocara ligeramente Belle Anderson, que es una jugadora súper alta por balones parados y que ayer, pues bueno, también hizo un trabajo por ahí interesante. Y es que con ese inicio tan bueno del Real Madrid salía el partido con ese 0-2 en 20 minutos. A partir de ese momento, pues claro, el Athletic Club cambió la actitud, buscó la portería rival, fue a intentar remontar, pero ya remontar un 0-2 es mucho y más aún cuando estás en una dinámica tan negativa de que te cuesta mucho marcar gol, de que no salen las cosas fáciles. Remontar un 0-2 pues es harto complicado. Y es verdad que hubo ocasiones para hacerlo, porque recuerdo que tuvo un larguero Maite Valero, tuvo otra ocasión también Ane Azcona, hubo otras acciones también de Nerea Nevado por banda izquierda que fue la mejor del equipo con diferencia. Sara Ortega también intervino en algunas acciones, pero claro, también está físicamente el Athletic no está en su mejor momento, porque muchas jugadas podían darle un ritmo más a la jugada y paraban, no podían acabar las jugadas en contraataque, tenían que esperar a acompañar porque hacían un trabajo físico de desgaste muy exigente. Y claro, pues en ese panorama de tener que remontar a un Real Madrid que está tan muy bien plantado, que no cometía errores, que defendía bastante bien, tanto Rocío como Bel Anderson estuvieron muy bien. Luego también bien el centro del campo con Toletti, con Angeldor y Feller, que pudo marcar el tercer gol en una acción, en un contraataque que paró Nanclares. Pues al final el partido estaba igualado porque el Athletic se metió ahí, pero ya un 0-2 era demasiado. Sí, o sea, un 0-2 desde el minuto 20 es muy duro, es muy difícil de remontar, pero bueno, yo creo que el Atlético hubo un momento, sobre todo después en la segunda parte, con ese gol que parecía que no se antojaba tan imposible, ¿no? Y que estaba incluso más cerca ese 2-2 que ese 1-3 que al final se acabó dando y posteriormente llegaría incluso el cuarto, pero por momentos sí que daba la sensación de que el Athletic se lo estaba creyendo de verdad, pero es cierto pues que el físico también llega hasta donde llega, porque es que estaban haciendo un despliegue muy, muy importante, sobre todo por su juego, por el juego que tienen, que no suelen utilizar mucho el centro del campo con pases cortos, sino que prefieren esos balones largos para que corran las delanteras o incluso que las laterales recorran toda la banda, pues obviamente eso desgasta muchísimo y estar 90 minutos haciendo ese tipo de jugadas, pues te acaba afectando físicamente y yo creo que eso fue lo que les pasó factura ya en la segunda parte, cuando mejor estaban jugando, creo yo. Sí, pero es que al final ese esfuerzo físico lo tienes que hacer para remontar. Y es el error Sí, principal del Athletic Club, salir tan mal al partido, encajar dos goles tan pronto y que luego darle la vuelta. Que contra otro rival puedes conseguirlo igual, pero contra el Real Madrid, pues ayer no. Ayer no. Estuvo muy bien el Real Madrid defensivamente, no cometió prácticamente errores y es verdad que sufrió porque hubo momentos que se vio también que el Athletic le metió su propio área, le costó bastante más, cometió algún error defensivo también por nervios y por precipitación, pero finalmente supieron sumar estos 3 puntos tan importantes. Primera parte acaba con 5 tiros de ambos equipos, a portería 2 del Athletic, 3 del Real Madrid, que fueron los 2 goles, y el de Feller que salva Nanclares. Y en la segunda parte hay un doble cambio en el Athletic, que se retiran Ane Campos y Leire Baños, entran Oguiza y Agote, que sobre todo el de Ane Campos no sé si era el cambio que tocaba, porque creo que está haciendo un trabajo de desgaste muy bueno con los dos centrales. Es verdad que no tuvo fortuna porque estuvo a veces en fuera de juego, tuvo un remate que se le marchó arriba, pero yo creo que este hizo un buen trabajo. Agote sí que funcionó mucho mejor en esa banda derecha de la segunda parte, pero no tuvo igual esa fortuna, que sí que tuvo un par de ocasiones muy buenas. Y bueno, es verdad que la segunda parte del Athletic sale mucho mejor, sale buscando la portería rival, como en toda la primera parte, pero claro, al final tienen que meter 2 goles, generan ocasiones, tienen un par de llegadas interesantes, pero no las acaban de concretar. Y el partido va siguiendo, el Real Madrid hace un doble cambio también, retirando a Alba Redondo y Feller para entrar Atenea, Iris Asley Santiago, que ya jugó en la segunda o tercera jornada, si no recuerdo, ante el Madrid en Liga y debutó en la competición. Y bueno, pues el Real Madrid no mató el partido porque tuvo buena ocasión también en un córner que recuerdo el remate buenísimo de Weir, la parada tremenda de Nanclares que toca un poco también el palo. Es verdad que el Real Madrid pudo matar el partido antes porque sí que se veía un Athletic que iba más, pero también ese ir a más le hizo dejar después de girar la defensa, tener alguna contra peligrosa y ahí pudo llegar
el 0-3 antes de 1-2, pero no fue así. Y cuando el partido parecía que ya iba a acabar así, o que como mucho iba a llegar ese tercer gol, pues llegó el golazo del Athletic Club, una acción muy buena de Agote que la que provocó la falta, y la definición, ese tremendo golpeo con la pierna izquierda de Nerea Nevado, imposible para Merla Froms, que no pudo hacer absolutamente nada para evitar ese 1-2 que cambiaba el partido por completo porque le daba alas al Athletic Club, y al Real Madrid pues evidentemente ya le venía en problemas porque claro, tenía el partido muy controlado y de repente ese varapalo en forma de gol pues le hizo creer al Athletic Club, pero al Real Madrid le hizo daño. Sí, sí, le hizo daño obviamente por eso mismo, porque parecía un partido que desde el minuto 20 vas a controlar, pero todo lo contrario. O sea, el Atlético, como hemos dicho, se vino arriba, le plantó cara al Real Madrid e incluso se llegó a poner con ese 1-2 que Mm. parecía Y que aún sí que iban quedaba. a conseguir. Sí, 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 quedaban 20 minutos casi de partido. Mm. Y entonces, bueno, o sea, el Real Madrid sí que le vio ahí un poco, sintió un poco el aliento del Athletic por detrás, entonces sí que sintió un poco el miedo, ¿no? Pero el Athletic es eso, o sea, lo intentó, pero las piernas daban para lo que daban y después de tantísimo desgaste que habían ido realizando pues, para tener ese premio del gol muy merecido también, Mm. un golazo de Nerea Nevado que le pega con la zurda muy, muy bien, muy difícil de parar para Imposible. Merle Froms. Y entonces, bueno, eso era un gol que metía en el partido completamente al Athletic, en tema de actitud sobre todo, pero que ya físicamente llegaba un pelín tarde por eso mismo. Sí, porque al final es verdad que creían en la victoria, en la remontada, creían en poder conseguir un punto, pero claro, ya físicamente habías hecho un desgaste muy grande para remontar ese primer gol, también habías hecho un esfuerzo muy grande para mantener esa ida y vuelta, porque al final lo que tuvo que jugar el Atlético en la segunda parte para sacar ese gol. Y claro, luego al final también el Real Madrid saca desde el banquillo jugadoras que salen con piernas como Keukelar, que también aporta, no marca ni existe, pero sí que hace un trabajo muy bueno, sobre todo en desgaste. Y que también, cuando entra Keukelar, hay un cambio de sistema, bueno, sistema no, de posición de Eva Navarro, que se pone Keukelar de lateral derecha y es Eva Navarro la que se pone más adelantada, cosa que también, pues, destacable, ¿no? La confianza que tiene Pau Quesada en la neerlandesa para salir ya justo y ponerse lateral derecha en el partido de ayer. Pero al final, pues, el partido se igualó, el Real Madrid quizá también cometió un par de errores por nervios, pues esa precipitación de ver de repente que el partido se le podía igualar, pero ahí apareció la salvadora del día de ayer, que fue Caroline Weir, en una acción que ella misma genera, pase hacia Atenea, balón que toca ligeramente Maggi, Atenea no se hace con la definición, pero sí que se la deja a Weir y la definición de la escocesa es imparable para Ana Enclares si marcaba ahí ese 1-3 definitivo, al menos para el Athletic Club en el 82 de partido, que ya dejaba el partido resuelto completamente para las blancas, que fueron mejores en el partido de ayer, que es verdad que pudieron matar el partido antes, pero llegaba ahí la sentencia con el gol de Guillar, y ya justo la última jugada del partido, balón que recupera Iris de Santiago, que lo pierde Anne Elespuru, se marcha a la canterana, se planta delante de Nanclares, y bueno, pues se define bien. Es verdad que Nanclares creo que no está del todo afortunada, porque al final es una ocasión que no es un golpeo tampoco demasiado potente como para no poder evitarlo, pero en cualquier caso, pues no pudo taparlo la guardameta del Athletic y llegó ese gol de Iris Ale Santiago, primer gol que marca en la Liga F, merecido también por el trabajo en los últimos minutos. Y acaba así este partido por 1-4 para el Real Madrid, que insisto, fue superior, creo que mereció la victoria porque al final en el cómputo global tuvo más tiros y más a portería y tuvo más el control del partido. Pero el Athletic Club, pues bueno, no hizo un mal partido, pero es lo que pasa contra los equipos grandes, que si sales mal, ya remontar es muy difícil y con este resultado, pues se quedan en la 15ª posición en descenso con 4 puntos, empatado con el Dux Logroño y 3 por encima del Levante, que es el último. Y el Real Madrid ya, después de estos partidos que ha ido mejorando sensaciones, se pone en segunda posición con 14 puntos, ya es el primer perseguidor del Barça, pero 7 puntos del equipo azulgrana, empatado a puntos con el Atlético de Madrid y también con la Real Sociedad, que está ahí en cuarta posición con 14 puntos. Así que así acaba la jornada 7 de la Liga F, con todo muy abierto, salvo el título, que de momento parece para el Barça bastante decantado.
y con un Real Madrid que, bueno, pues se ha puesto segunda posición y ahora tocará seguir trabajando porque lo que queda todavía es mucho. Sí, queda muchísima liga, o sea, por ahora solamente se han jugado 7 jornadas y bueno, sobre todo pues el título, sí que con el Barça 7 puntos por encima de sus perseguidores parece que está más o menos decidido, pero bueno, o sea, la Liga F también es muy interesante en el sentido de ver quiénes entran en esos puestos Champions, quiénes son los equipos que acaban descendiendo, entonces, o sea, queda muchísima liga y tampoco está decidida en el sentido del ganador. Esos 7 puntos, pues a lo mejor el Barça puede pinchar perfectamente, o Sí, sea, puede son pinchar, cosas que se pueden ver. pero son tres partidos que el Real Madrid y el Atlético de Madrid no pueden pinchar y eso ya es lo más complicado. Sí, pero todo se puede dar, lo hemos comentado ya varias veces en este vídeo, ¿no? El fútbol es así, o sea, Sí, en muchos pero aspectos el fútbol es así, es complicado, obviamente son 7 puntos y el Barça está a un nivel que está intratable, claro, pero, no es pero que el bueno, Barça no sí, falle, que puede fallar, que puede de repente sino por dos que los partidos que no demás gane. sigan el ritmo, Claro, los demás tienen que sí, seguir el ritmo y mejorarlo. Tienen que ganarlo sí, prácticamente todo, por no decir todo lo que queda de temporada. Eso es lo que me parece muy difícil que se dé. Entonces, pero, por pero esa bueno, parte el está un poquito resto, decantada. Del segundo al último está todo bonito, igualado y muy que hay de bonito, 10 sí. puntos del segundo al último. Es que tenemos casi la misma diferencia del primero al segundo que del segundo al último. Así que lo que queda de temporada va a estar muy Dicho así es igualado y fuerte, ¿eh? sí, pero es así. Ahora mismo tenemos Sí, esa sí, sí. diferencia de puntos prácticamente, hombre, es un poquito más grande, evidentemente, pero del descenso al segundo hay 10 puntos, del primero al segundo 7 puntos, que está prácticamente ahí. Así que aquí acaba la jornada 7 de la Liga F, ya tenemos otra jornada más en el zurrón y ya la última que queda antes del parón será la jornada 8. Así que ahora toca en comentarios decir si estáis de acuerdo con lo que hemos comentado, que os han parecido los partidos, pensé que la Liga estará resuelto ya para el Barça, qué os ha parecido el triunfo, qué esperáis también del Barça con la baja de Payor, quién puede suplirla, también el Real Madrid, si os gustó el partido de ayer, qué pensáis que puede pasar en lo que queda de temporada y por supuesto también si os gustó el Levante, si os gustó también el trabajo de Eibar ante Tenerife y qué cosa más que queráis comentar, por supuesto, como siempre, más que invitados. Así que nada más, un fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós.